Ella pregunta. Saludos. Chicos, vamos a iniciar la clase. Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de grafos, análisis de grafos. Okay. Siguiendo un poquito la temática de la última parte de la clase anterior, les había pedido formar un grafo a partir de Bennett, ¿no? Entonces, sí les había comentado en la clase de Stanford para este invierno 2026, creo que es este. Ellos andan publicando mucho más material, o sea, andan variando. Y vamos a continuar la clase a partir de estas últimas preguntas, ¿ya? A partir de, si a alguien le interesa profundizar más o encontrar más detalles, use, por favor, esta referencia. ¿Okay? Graph Representation Learning. Aquí están los slides de donde yo estoy basándome en la clase, ¿ya? También de algunas, de los papers adicionales que lo voy poniendo más adelante. Y la próxima clase vamos a menos, ojalá alcancemos para estos tres. ¿Okay? El día de hoy hacemos Graph Representation Learning. La otra semana vamos a darle una mirada a GNN, que son las redes neuronales basadas en grafos. Y si hay tiempo, simplemente un pequeño repaso de cómo construimos o cómo aplicamos Deep Learning a partir de datos o a partir del modelo relacional de tablas, ¿no? El modelo de tablas tiene ya una estructura algebraica de cómo organiza la información. Se puede usar eso como un grafo, el diagrama de la relación, se puede dar información, o qué tipo de técnicas podemos aplicar desde dicho modelo de datos. En fin, vamos entonces al día de hoy a seguir entonces esa misma línea de temas. Vamos a hablar sobre representaciones para Machine Learning. ¿Okay? El objetivo de la sesión entonces de esta semana es comprender por qué todo modelo de Machine Learning requiere datos numéricos y dominar el camino completo para lograrlo. Vamos a ver cómo representamos datos de manera numérica, ¿okay? Luego con embeddings y finalmente con grafos. Esa hacia dónde queremos ir. Muy bien. Estamos en este mundo acá. Grafos, un poquito introduciéndonos al tema. Conocemos, chicos, que todo modelo de Machine Learning pues, necesita un input. Este input está formado por dos datasets, el dataset de entrenamiento y el dataset de prueba. En ambos casos, ¿ok? El dataset está formado por los vectores que representan a dichos objetos, le estamos denotando con X, y el target, que sería el Y, ¿no? Entonces, le aplicamos el modelo, la función parametrizada con θ, ¿verdad? Quien recibe el X. ¿Y cuál es el objetivo aquí? Minimizar pues el R, ¿no? A partir de los datos de entrada, a partir del X, hay que estimar el Y. Hay que predecir el Y si es un modelo supervisado, ¿no? Entonces, ese más o menos es el esquema general del Machine Learning. Y ustedes ya han visto dos tareas o dos tipos de tareas que se suele hacer aquí. El aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado pues, requiere etiquetas para poder calibrar esa función de pérdida, mientras que el no supervisado pues, no requiere etiquetas, sino que las dimensiones o las etiquetas mismas son aprendidas a partir de los datos, ¿no? Y mediante métricas de evaluación, por ejemplo, de clusters, ¿va? Ya hemos visto clustering, ¿sí? Y hemos visto también SVD como una técnica de transformación de datos. Llevamos desde una dimensión a una dimensión de menos,
a datos de baja dimensión, pero que de cierta manera, en la dimensión objetivo, hay una relación entre ellos, ¿no? A lo que llamamos en sistemas de recomendación como los factores latentes, ¿no? Bueno, así lo hemos denominado porque así lo denomina pues la técnica dentro de su teoría. Muy bien. Entonces, dichos modelos operan exclusivamente sobre vectores numéricos. Y esa es una restricción de los modelos de Machine Learning. ¿Ok? ¿Cómo, cómo transformamos el mundo real a un vector numérico? Esa es la parte inicial, ¿no? El procesamiento. Entonces, por ahí vamos, ¿no? ¿Cómo traducimos el mundo real a números? ¿Cómo traducimos el mundo real a números? Un poquito de repaso. No sé si ustedes son conscientes cuando hacemos preprocesamiento, ¿no? Desde el Machine Learning. Tenemos datos numéricos. Los datos numéricos están clasificados en dos tipos. ¿Cuáles son? Discretos y continuos, ¿verdad? Ok. Los categóricos también son dos tipos. Estadística, creo que se ve eso, ¿no? Estadística. Sí. El nominal y el ordinal. ¿Ok? Ejemplo de dato continuo, en numérico continuo, centímetros, ¿ok? Pesos, alturas, cualquier valor, ¿no? De flujo continuo también. El valor de una temperatura. ¿Verdad? Y discreto, una ID también, ¿no? Una ID discreto. Sí, es incremental. ¿Ya? ¿Una fecha qué es? ¿Ah? Discreto continuo. Depende cómo lo percibes. Tú puedes representar la fecha como un número, ¿verdad? Lo puedes representar como un número. Sí. En ambos casos yo creo que es discreto. Bueno, o continuo. Lo puedes también, claro. Y los categóricos sí son dos tipos, el ordinal y el nominal. Yo creo que ahí sí hay consenso. A ver, un ejemplo de ordinal. Ahí. Grado de instrucción. Grado de instrucción, ¿no? Grado de instrucción, la talla de una prenda de ropa. Empezamos en XS, XS, S, M, L, XL, doble XL, triple XL y así, ¿no? Ese es el ordinal, porque tiene un orden categórico, pero está asociado a cierto orden. Y el nominal, no tiene orden. Ahí sí creo que también podemos tener otro grupo de ejemplos. El color, ¿qué más? Las notas, pero como texto A, B, C. Ah, la notas en... no, no, la nota es ordinal. O sea, A, B, C, D. no sé cómo es ahora, pero el A es el máximo, me parece. Pero ese es el ordinal. Pero estamos ahorita en ejemplos de nominal, que no tienen orden. Género de una película. ¿Cómo? Género de una película. El género de una película, el código de un país. En fin, tengan en cuenta ese tipo de atributos categóricos porque nos vamos a enfocar ahora en eso un poquito para darle relevancia a lo que queremos llegar. ¿Okay? Hay otro tipo de datos numéricos como la serie de tiempo. No sé si han trabajado con serie de tiempo. Un ejemplo de serie de tiempo, serie temporal. Las ventas. El valor de ventas. Ojo, que la serie de tiempo, con su nombre lo dice, tiene que estar asociado a un tiempo, ¿no? El stock de alguna acción. El número de ventas por día. Entonces, cada día hay un valor diferente de ventas. El valor del dólar también, ¿no? Valor del dólar. Otra serie de tiempo. La temperatura de ciertos son. La temperatura. Los datos de sensores. Claro. Cualquier dato de sensor. ¿Verdad? Una serie de tiempo. La posición. Los textos, que también ya, bueno, los textos ya lo conocemos.
Entonces, casi todos los modelos requieren vectores numéricos. El verdadero desafío de la ciencia de datos comienza cuando intentamos forzar conceptos humanos, como el texto, por ejemplo. ¿Cómo transformamos texto a números? ¿Cómo transformamos categorías? Que es más sencillo, a números. Entonces, por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Entonces, creo que por aquí puse algo más. Ah, ya, aquí están los ejemplos. Serie de... Johan, te vamos a tapar la boca. Dale, sueño. La serie de tiempos, ¿cómo se procesan? No sé, hay una técnica que se llama... Discretización. Claro, vamos a discretizar la serie de tiempo. El objetivo es llevar la serie de tiempo a un vector numérico. ¿Cómo llevamos la serie de tiempo a un vector numérico? Imagínate una colección de series de tiempo. ¿Qué podría representar una colección de series de tiempo? Una colección, por ejemplo, de datos de sensores que se han dado en una semana para cada sensor, ¿no? Entonces, por aquí puedo tener una semana, por día se puede tomar varios valores. ¿Ok? Entonces, aquí tengo de 0 hasta E. ¿Ya? Valores del sensor 1. Sensor 1. Esto podría ser para la primera semana. Aquí tengo para la segunda semana. 0 L. El sensor 1 para la segunda semana. Y así. 0 a N. N es la cantidad de muestras que se ha tomado, la cantidad de valores que se ha tomado en esa semana. Día por día, hora por hora o minuto por minuto. Esto es una serie grande. Por ejemplo, este es el sensor 2, la primera semana. Y así termina esto siendo una tremenda base de datos. ¿Okay? ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque quiero analizar series de tiempo por secuencias. Por secuencias. Entonces, tengo que transformar cada serie de tiempo a una representación numérica mucho más compacta. No como tal, porque como tal ya es una representación numérica. Como tal ya es un vector de 0 a n. ¿Ok? Pero quiero una representación de eso. Una representación significativa, compacta. ¿Qué más podría ser? Por ejemplo, hay técnicas, no sé si se acuerdan, Masato 2, que transforman cualquier objeto, cualquier imagen que tiene una forma definida, lo transforman a una serie de tiempo. Esto podría ser, por ejemplo, la forma de una hoja de un árbol, de cierto tipo de árbol. ¿Ok? ¿Qué más podría ser? Canciones, que también son series de tiempo. Están asociadas a una componente temporal. Entonces podría ser una tercera de canciones. ¿Ok? Y así. Podría simplemente definir una base de datos de serie de tiempo, en una serie de tiempo está representando los valores en el espacio temporal de cierto objeto. Ahora, ¿cómo transformo una serie de tiempo a un vector numérico? ¿Cómo lo transformo a un vector numérico? Este es de 0 a n. Yo quiero transformarlo de 0 a d. De dimensiones. A ver, ¿qué se les ocurre? Vamos simplemente a intuir técnicas. ¿Quieren las propiedades de la serie de tiempo? Hay varias estrategias. Podríamos ser más estrictos y podríamos sacar varias estadísticas, ¿ya? Y formar una especie de vector global de todas las estadísticas. Por ejemplo, ¿qué estadísticas le podemos sacar? Desde las básicas, ¿no? El mean, promedio, desviación estándar, máximo, mínimo de toda la serie, ¿ok? Y con eso obtengo un solo vector de, ¿qué sería?
D sería el total de estadísticas que le estoy sacando, ¿verdad? También tener en cuenta que a veces ocurre un factor que se llama multivariable, ¿no? En donde tengo dos o tres variables asociadas en una serie de tiempo y tengo que analizarlas juntas. Pues pasamos de un análisis univariante a un análisis multivariable. No tiene más dimensiones. Entonces, ahí ya no hablamos de un solo vector, ¿no? Ahí hablaríamos de K vectores por cada serie multivariante. Varios vectores en una serie. A menos de que lo representemos en un solo vector, pero tomando relación de las tres. Y también hay estrategias de cómo hacer una representación. Ojo, estoy yéndome a la representación, a una representación vectorial, que yo pueda trabajarlo en una técnica de machine learning. Porque así como está, va a ser mucho ruido. No voy a poder encontrar, por ejemplo, similitudes correctamente, ni tampoco pues de manera eficiente. Entonces, lo vamos a reducir a una dimensión mucho más pequeña, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es audio, ¿qué aplicamos? Ya lo habíamos comentado. SSL, ¿no? ¿Qué más podríamos aplicar? Fourier, ¿no? Wavelengths. Son técnicas que toman la señal y sacan las ondas. Entonces, todas las ondas, todas las componentes, base a las amplitudes de la señal, van formando un vector característico. Y tendríamos ahí su vector. Técnica llamada SACS, creo que es. De hecho, vamos a buscarlo. Eh, ¿Cuáles son las fases? Aquí están. Esta técnica lo que hace es llevar la serie de tiempo a una interpretación simbólica. No sé si ustedes se acuerdan de ventanas. Las ventanas móviles, Exacto, ¿no? Aplicamos un sliding window. Bueno, podemos también aplicar ventanas sin overlap, ¿verdad? Ventanas sin overlap. ¿Pero por qué aplicamos el overlap? ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Para tener la razón de la... Exacto. Recuerda que la serie de tiempo es justamente el tiempo lo que le da sentido. ¿Cómo yo capturo una relación entre la ventana 1 y la ventana 2 en tiempo, ¿no? Tomando otra ventana justamente ahí en la intersección, ¿no? Entonces, acá sería ventana 3, ventana 4, acá sería ventana 5. Esto le convierte, una forma más sencilla de hacerlo es con sliding, ventana deslizante. En fin, ¿no? Eso se le suele aplicar. Y por cada ventana que se saque, vamos a asumir que estamos usando ventanas simples, ¿sí? Sin overlap. Entonces, esta es una ventana. Esta es otra ventana. Voy a asumir que son tres ventanas. Esto me va a llevar a un vector de ¿cuántas dimensiones? 0, 1, 2. De tres dimensiones. ¿Ok? Entonces, por cada dimensión, yo saco, o yo le aplico una estadística. En este caso, el Piecewise Aggregate Approximation me sugiere aplicarle el mean, el promedio. ¿Ok? El promedio. Saca el promedio de esta ventana, más o menos quedaría ahí. ¿Verdad? El promedio de esta parte quedaría por lo menos ahí. Y aquí el promedio. ¿Cómo va creciendo? Entonces, ¿por qué el promedio? Porque el promedio se está quedando con la forma de la señal. El promedio me sigue modelando la forma de la señal, ¿no? Lo aplicamos para casos en donde la señal, en donde la serie, ¿no?, está representando o queremos en cierta manera conservar sus amplitudes. Queremos conservar cómo crece y cómo decrece. Si tiene sentido, por ejemplo, desde acá no lo aplicaríamos a señales de audio. Esto no se aplica a señales.
Señales de audio aplicamos en FC, Fourier. Pero sí lo aplicaremos, por ejemplo, a series de tiempo que modelan el dólar, que modelan una venta. Y a video sí se podría aplicar. ¿Cómo? A video. Videos, ¿Has visto pero, en YouTube abajo en la barrita cuando lo mueves? Tiene eso de los momentos que más la gente la... pero hay que primero extraer esa señal. ¿Esa señal qué sería? Pero son tres. Serían como dos, tres diferentes. Pero dos. El, la imagen. Sí, incluso tres. O sea, el audio, la imagen ¿Sí? y... Ya, pero sí hay como una especie de serie, de serie de tiempo que se está formando en el video. Pero esa serie de tiempo, ¿qué representa? Ah, cuando... O sea, lo más interesante del video. ¿Y eso Imagínate que ve un show, ¿no? ¿Y eso quién lo define? Yo creo que es 5 puntos usuarios, me parece. Claro, cuando uno es más repetido, o sea, cuando la gente regresa y vuelve a Base a la interacción. Es como Ajá. que su grabación de Zoom, ¿no? Justo cuando da un dato, esta es la fija, dice, entonces todo el mundo va a retroceder ese tiempo y la va a repetir. Como son un montón de vistas, entonces esa interacción va formando una especie de serie de tiempo en base a los views por partes. Exacto. A los views fragmentados o segmentados del video. Ya está. Y esa es una serie de tiempo que sí le podríamos aplicar a esta manera, ¿no? Entonces yo quiero hallar similitudes de videos en base a eso. Podría ser. Si es que es una aplicación válida. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace PCA. Aquí sacamos P1, P2, P3. P1, P2 y P3. Pero este dato es un dato continuo. Es un dato numérico continuo. Entonces, SAX lo que hace es discretizar esto. ¿Ah? Discretizar. Llevarle, por ejemplo, si este de acá es un tower de 8 bytes, llevarle a un char de un solo byte. Más o menos así, ¿no? ¿Cómo llamamos el tower? A un char. O sea, es una técnica de discretización. Discretiza, lo compacta, lo compacta. Se aplica a un dataset gigantesco y donde la eficiencia es muy importante. Por ejemplo, señales de electrocardiograma. Hay un dataset gigantesco, millones de señales Claro, que los traen de diferentes, porque si ustedes un poquito se ponen a pensar, es el aparato que está midiendo las señales del corazón, ¿qué produce? Produce señales continuas. Imagínate, en un día, ¿cuántos datos ha generado? Millones. Y no solamente son las señales de electrocardiograma, también tenemos aparatos de vías respiratorias. Y así. Hay varios aparatos que son como sensores en la medicina, en la industria, que están generando datos, ¿no? Y quiero aplicar diferentes tareas de Machine Learning, y una de esas tareas requiere una representación, porque quiero hacer segmentación, quiero hacer detección de anomalías, por ejemplo. ¿Cómo detectar que esta subsecuencia de esta señal cardíaca se difiere del histórico de manera rápida, en microsegundos o en nanosegundos? ¿Cómo lo harías? Con un canele, pero rápido. Ah, ya, hay que indexarlo. ¿Pero qué vas a indexar? Vectores característicos. ¿De qué tamaño? La señal puede ser, no sé, se me ocurre, ¿no? De 0 a 1000, de 0 a 2000. Una señal muy grande, porque las señales son grandes. ¿Cómo lo reducimos a un vector mucho más pequeño? Entonces, con PA, ¿no? Con Piecewise Approximation, tengo un vector de 3 dimensiones, porque estoy tomando 3 ventanas. Puede ser más. Y ese sería un parámetro. ¿Cuántas ventanas tú sacas por la señal? Es un parámetro. Ya está. Pero ahora, ¿cómo comprimo más? ¿Cómo lo convierto de árbol a char? ¿Cómo convierto a una representación simbólica? Lo que hace SAX es lo siguiente. Creo que por ahí está la imagen. Está el Facebook. Hay varias versiones. Descripción de señales. Normaliza. ¿Ok? Normaliza. Eso de acá lo lleva a una normalización
a la normalización Z. ¿Cómo es la normalización Z? Una forma normal Z. ¿Se acuerdan? Estadística. Es una gaussiana. ¿Cómo haces para llevar cualquier distribución a una gaussiana? Normal. A cada valor, ¿qué le haces? Lo trasladas, lo centralizas, lo divides, pero le restas ¿qué cosa? El promedio, 1000. ¿Y luego qué haces? Escalas. ¿Se acuerdan? Cada P sub I, ¿cómo sería? P sub I menos el mínimo de la señal. Esto entre la versión estándar, estandarización. Estandarización, ya está. Entonces, si tú llevas esta señal, sus valores, a una especie, cuando ya está normalizado, el histograma más o menos quedaría así, ¿no? Aquí en el centro, ¿quién está? 0. Por aquí, ¿qué tenemos? 0.5, menos 0.5, 1, 1, 1.5, menos 5. Y sigue la curva. Más o menos, si es que es una gaussiana perfecta. ¿Verdad? ¿Y qué hace Sachs? A ver, P1, vamos a dividir este espacio. Dividimos. Lo dividimos. Por ejemplo, puedo decir que tengo esta división. Así. Entonces, este sería A, B, C, D. 100.000, si peso 1, peso 1. ¿Ok? Casa justamente en C. Entonces, ¿aquí qué le asignamos? C. Peso 2. Este es peso 2. ¿Dónde calza? Peso 3. También. ¿Ok? ¿Cuántos valores son aquí? Son pocos. Ni siquiera para un byte. Bueno, byte es la mínima representación, ¿no? Claro. Y así lo discretizamos. Y a partir de ahora utilizamos este vector compacto, comprimido. Un encoding bien pequeño. Pero no pierde mucha información al final. Pero mantiene lo La que... información. Claro, ¿no? La posición, cómo crece, cómo decrece. Ya que la similitud se basa en eso. Se basa en eso. Hay que aumentarle más ventanas. Entonces, ¿cómo? Los caracteres, o sea, los símbolos ya están definidos dentro del paper. Lo que hay que definir aquí, para cada aplicación, para cada dominio, es la cantidad de ventanas. ¿Cuántas ventanas aplicas a la serie de tiempo? ¿Okay? Y lo bueno es que se adapta a series de tiempo de diferentes tamaños. Por ejemplo, ellos tenían un dataset que justamente sacaba una serie de tiempo a partir de los cráneos. ¿Ah? Y las imágenes que le daban de los rayos X, a veces sacaba una serie más grande que otra. Entonces, no todas las series de tiempo tenían el mismo tamaño. Pero no había problema. A todos les aplicaba, por ejemplo, 100 ventanas. 10 ventanas. Entonces, por cada ventana sacaba el promedio. Entonces, así la señal sea más grande que la otra, igual vamos a aplicar 100 ventanas. 10 ventanas. No toca asegurarme que estén en la misma frecuencia. La frecuencia de la señal. Ah, sí, por eso lo normalizamos. Por eso lo llevamos a una normalización del Z. Entonces saca una ventana, lo normaliza, lo escala eso y de un dato numérico Lo lo pasa convierte a en un char. categórico según la distribución que tiene. Según donde calce, ¿no? Dentro de Esto lo hace siempre. comprime bastante. De hecho, hay otra técnica similar. Lo vi en PG Vector o en Files.
que lo hacen. Es una técnica de discretización por binarización. Binarizan un vector característico usando algo parecido. En fin, aparte de que ahí hay varias cosas que se pueden estudiar. Esto es discretización por valor, ¿no? Por Y por tiempo. es que mantienes el vector, mantiene la temporalidad. No hay dos tipos. La primera dimensión, ¿okay? es la primera ventana. La segunda dimensión es la segunda ventana. Entonces, en cierta manera hay una relación ahí con el tiempo. Hay otras técnicas, por ejemplo, técnicas de cuantización, que todo lo llevan a un clúster, pero ellas pierden el tiempo. Llevas todos los, o sea, por cada ventana sacas 2, 3 características, sacas el min, la versión estándar, el mínimo, el máximo. Todo eso lo llevas como una especie de feature local, lo llevas a lo que vimos hace unas semanas, lo llevan a un espacio vectorial, ¿no? Y a partir de ahí hacen una cuantización, convierte entonces la serie en un vector mucho más pequeño, pero con esta técnica ya se perdió la temporalidad. ¿Pero por qué lo hacen? Porque quieren representarlo en base a patrones locales. En fin, son estrategias diferentes dependiendo de la aplicación, ¿no? En este caso, lo que se quiere es comparar un motor de similitud, por ejemplo, ¿no? Comparar las series teniendo en cuenta también su posición. Simplemente lo que hace es compactarlo, reducirlo, más que se pueda, sin perder esos patrones de la amplitud. Muy suavizado. Sí, es una especie de suavizado. Listo, chicos. ¿Cómo transformamos datos categóricos, textuales o relacionales en vectores numéricos que preserven su significado? Eso no es por ahí, ¿verdad? Chicos, tengo una tercera de películas. Hay que pasarlo esto a un vector. Sugerencias. A ver, por ahora ignoremos el título. Solamente nos enfocamos en proveedor, en géneros, el año de lanzamiento y el rating. Y no tiene, digamos, no hay fotos, solo es. Solo eso. Enfoquémonos en esos 4 atributos. ¿Cómo lo pasamos a un vector? El provider es limitado. O sea, hay El una, proveedor es un dato categórico pero es un conjunto. nominal, ordinal. Nominal, ¿no? Pero o sea, es un conjunto finito. O sea, Es un sí conjunto sabemos, finito. sí sabemos cuáles son las pruebas. ¿Cómo representarías ahí el proveedor? ¿Ya? El género también. Un número cualquiera. En una esfera, eso de O un hash. ¿Ok? Un hash yo le daría Al nombre. sí, o a un categórico mucho más grande, ¿no? Sí, yo creo que un número es suficiente. Porque yo sé cuántas categorías hay o cuántos proveedores hay, ¿no? O ojo. Los géneros, Ojo también. ahí cómo sería. como una especie de vector, ¿no? Vector binario, vector de activación. Ojo. El año, Sí, pero- eso lo dejo ahí. Simplemente lo normalizo. Recuerda que los datos numéricos hay que normalizarlos, ¿no? Pero en este caso, lo normalizamos, lo llevamos a 0 y 1. El rating, igual. Lo dejamos ahí. ¿Cuál es el problema acá? Los datos categóricos, ¿no? ¿Cómo lo representamos? Entonces, por ejemplo, usemos la representación de pasar a número entero. A Netflix, al primer proveedor le damos 1, a Prime le damos 2, HBO 3 y Hulu 4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría la tabla de esa manera? 1, 2, 3, 4. ¿Qué problema detectan ahí? ¿O qué particularidad? Que Tony se puede ver como más fuerte que Stranger Things. Simplemente por la expresión que hemos hecho. Eso, ¿no? ¿Ok? Si se dan cuenta, son datos nominales, son datos categóricos nominales, pero al darle un valor numérico incremental de este tipo,
está dando a entender cierto orden entre categorías, cosa que no lo tiene. ¿Ah? Cosa que no lo tiene. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si mi atributo es educación? ¿Cuáles serían los valores? Bachiller, título, maestría, PhD. Y le estoy asignando 1, 2, 3, 4 respectivamente. ¿Este qué tipo de dato categórico es? Este es ordenado. Entonces, acá sí tiene sentido, ¿no? Sí tiene sentido. Sí existe un orden natural. Pero ¿cuál sería el problema? Ya le estoy poniendo. Sobre el tiempo que dejas sacando. Si tú restas, ¿no?, el esfuerzo que hay de bachiller titulado, 1. Entonces son Entre maestría y PhD, 1. ¿Ok? O sea, de cierta manera te está guardando, bueno, está bien que te guarde el orden, ¿ok? pero no exacto. Está diciendo como que bachiller titular. Pero no es la diferencia, es como que PhD. La misma intensidad. te está asociando ahí una intensidad de su compañero, que no debería tener, ¿ok? Y eso es importante cuando aplicamos operaciones de álgebra lineal, ¿no? Suma, resta, sumas. Muy bien. Entonces, veamos una mejor estrategia de cómo representar numéricamente datos categóricos. Y la clásica técnica de la que sus compañeras habían mencionado, ¿no? 1 y 0. One hot encoding. ¿Qué hace esto? ¿Cuántas categorías son? 4. Entonces, usamos un vector de activación. ¿Okay? Netflix 1, Prime Video 1 en la posición 2. O sea, esta posición activa el bit respectivo en dicho vector. Convertimos el atributo en un vector de tamaño 4, un vector binario de tamaño 4. Entonces, lo podemos trabajar a nivel de bits. ¿Qué es lo mismo? También lo aplico con Después le pones, si el proveedor le pones el integer, es 4 al igual que el vector. O sea, te va a pensar. Sí, todos pesan lo mismo. Ejemplo, hagamos una suma acá. ¿Okay? ¿Qué peso le daría a Netflix más Hulu o más HBO? Así como está, no tiene sentido esa suma. Pero ¿qué pasa si es que yo uso su vector? HBO es 0, 0, 1, 0, ¿verdad? Ahora sí, al sumarlo, ¿qué cosas? Me activa ambas categorías. Activa ambas categorías. ¿Okay? Pesa lo mismo, pesa menos el piso. Pero ¿para qué es eso? Para que se adapte a operaciones lineales, de álgebra lineal. Una técnica que se suele utilizar, ¿no? Para Hamming, para Manhattan. Ah, no, porque se sigue teniendo el que está ahí. Recuerda que cuando usamos la licencia Manhattan, ¿qué se está haciendo? Se está sumando. ¿No? Se está sumando atributos, se está sumando los vectores. Imagínate tenerlo 1, 2. 1 más 2 son 3. ¿Tendrá sentido? O si fuera, por ejemplo, no sé, 3, 4, 3 más 4 son 7. ¿Qué categoría es 7? Imagínate que tú le asignas a Netflix 3, HBO 4. Aplica Manhattan, Ham, no sé. Entonces, no te da una buena información. La representación numérica por cada categoría. O sea, un solo valor numérico por cada categoría. En cambio, el vector de activación más flexible y se adecua mejor a la semántica. Vamos a avanzar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si son los géneros? ¿Ah?
El problema resuelve, pero introduce un nuevo problema. ¿Qué pasa si son géneros? Ahí ya no se puede sumar, creo. Por ejemplo, acá hay 28 géneros distintos. Sigue pesando menos que si le pones un... Hasta Bueno. 32 o 64. Bueno, pesa menos que usar los géneros de tipo string, ¿no? Sí, pesa mucho menos. Mucho menos. El asunto es la dimensión. Y algo que su compañero acaba de mencionar, ¿no? La dispersión, ¿no? Acá tenemos ejemplo, acá está mapeando los 28 géneros, pero solamente activas los géneros que corresponden a esta película. ¿Ok? ¿Qué te está agregando acá? Más dimensión. Sí. Pero vas a operar mejor, claro. Vas a encontrar mejores similitudes, claro. Pero la dispersión se está agregando también. ¿Ok? Total, de 4 dimensiones, ahora ¿cuántas dimensiones va a ser tu vector característico? De 4 tributos. Para proveedor sería un vector de 4, para géneros de 28, año y rating 1, 1, en total serían 34. 34 dimensiones. Problema de esta representación, ¿ok? Es la dispersidad. Ahora, no hemos considerado el título. ¿Cómo haríamos con el título? Podríamos no ponerlo porque no cortan. O sea, por el Y si queremos también que el título aporte, tipo una secuela en tu historia. Sí. De repente por ¿cómo se llama? ¿cómo? Algo por Similitudes parciales. Si usamos hash, mata la similitud parcial. Spider 1, Spider 2, Spider 3. ¿Hay similitud? Claro. Pero si aplicamos hash, No, ahí. ya no hay similitud. Pero en teoría, si es que tienes los más datos, te va a salir igual. No, o sea, Si es que ignoramos el título. claro, que no lo Si es que ignoramos el título, sí, claro, sería como una columna predecible. Claro. Por las demás, por los demás datos, ¿no? Ok, ya, pero si queremos incluir el título, todavía mencionamos una técnica inicial, bajo Word, ¿no? Bajo Word. Y ahí sí entramos a un problema terrible. Ah, sí. Vamos a avanzar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si cuantificamos el título? ¿Cómo sería la escasez? ¿Ok? Estamos hablando aquí, bueno, acá le he puesto 1.000.000, pero en caso menos, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de palabras distintas? Como 250. Hay que poner 10.000. Lo reducimos a 10.000. Imagínate que tengamos o 100.000. Un diccionario de 100.000 palabras distintas. Eso que implica un vector de tamaño de 100.000. ¿Verdad? Terrible. Terrible, ¿no? Entonces, alrededor de 90 y algo por ciento serían valores vacíos. Arriba del 25%. Muy arriba. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un problema que sería pues la alta dimensionalidad acompañado de un espacio extremo, ¿no? Una dispersidad terrible porque muchos valores vacíos, consumo de memoria, desperdicio de memoria, y eso ya lo sabemos. Conocemos el problema de las matrices dispersas, ¿ok? Lo que genera por detrás. ¿Ah? Aparte de eso, también ponerle énfasis tal vez, ¿no? En que existe también cierta ausencia de semántica. No todas las categorías son igualmente similares. Muy bien. Solución. Solución. Se necesita una representación densa y de baja dimensión, que además preserve las relaciones semánticas entre atributos, entre características. O sea, hablamos de los embeddings, ¿no? Los embeddings. Muy bien. Hay una técnica que hemos visto, que produce embeddings, que produce justamente esto. Una representación más densa, de baja dimensión,
¿Qué significa densa? Que no tiene muchos ceros, de baja dimensión, ¿ok? Y además, esas dimensiones mantienen relaciones semánticas entre las dimensiones originales. ¿Qué técnica es? SVD. SVD. Es genial esta técnica. La técnica es genial. Muy bien. Entonces, el SVD es una de las técnicas que podríamos utilizarlo para convertir esos arrays dispersos, esa matriz dispersa, a una matriz mucho más compacta, más densa, y que además mantenga una relación semántica, ¿no? Captura la similitud. Por ejemplo, si lo aplicamos a títulos, que sería con bajo words, el SVD va a mantener la similitud entre palabras en base a los datos de entrenamiento, ¿no? En base a los documentos, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues la palabra cielo azul, ¿tiene relación o no? El bajo word guarda la relación de cielo azul, de cierta manera, hay una forma de saber cuál es su relación. No, los mantiene independientes, ¿no? Los mantiene independientes. ¿Ok? ¿De dónde yo saco la relación de cielo azul? ¿En base a qué? Como En base al contexto. Es decir, cuando aparezcan esas dos palabras en el mismo documento. ¿Ok? Cuanto más aparezca en el mismo documento, más relación tienen. Cielo azul, documento 1, cielo azul, documento 10, cielo azul, documento 8, cielo azul, documento 100. Caramba, están apareciendo en muchos documentos. Entonces hay relación entre esas dos palabras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un autocompletado, ¿no? En un autocompletado, cuando yo pongo cielo, una técnica que está guardando la representación de los textos en base a su semántica, me va a sugerir azul. Va a sugerir azul. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que hacen las técnicas de redes neuronales. Transformers. Exacto. Muy bien. Entonces, el objetivo de la embedding es reducir el vector disperso de alta dimensión, L, a un espacio de baja dimensión, ¿no? Y esta técnica ya lo conocemos, ¿no? La matriz A, que es el input, que es la matriz en donde se guarda la relación, ¿verdad? O datos originales si es, por ejemplo, un documento, sería M documentos y N términos del vocabulario, ¿no? N términos del vocabulario. Recuerda que cada documento en un bajo Word podría ser un vector binario de 1 y 0, en donde uno indica que esa palabra se encuentra en el documento, o podría ser también un vector que guarda las frecuencias, ¿no? Cuántas veces se encuentra dicho término en cada documento. Esa sería la matriz A. La matriz U, bajo la descomposición que ya conocemos, ¿verdad? Son los vectores singulares izquierdos y el B serían los vectores singulares derechos, ¿no? Y ahí el sigma sería pues simplemente una matriz diagonal que guarda ¿qué cosa? ¿Qué cosa guarda el sigma? Bueno, ahí está, ¿no? Los valores singulares. ¿Para qué me sirven los valores singulares? ¿Cuál es el propósito de los valores singulares? Para poder identificar el valor de R, en este caso, que es la dimensión final, ¿no? Se toman los R primeros o los R más grandes o los R más pequeños. Porque hay que ordenarlos, ¿no? De mayor a menor. Se toman los R más grandes, ¿no? Los R más grandes. Acuérdense. Es parecido en esa parte al PCA. Entonces, son valores singulares. Aquí ya lo tenemos reducido, ¿no? Porque si no lo tenemos reducido a R, ¿qué valor tomaría R? ¿Cuál sería R en el peor de los casos? Que tenemos todas las dimensiones posibles. R, ¿entre qué rango va? 0, 1, hay que darle.
¿1 hasta dónde? Máximo. Todo el vocabulario. O sea, ¿1 hasta dónde? Hasta N. 1 hasta N. ¿Ok? Profe, yo solamente estoy diciendo, ¿no? Es lo bueno del subconsciente, ¿no? Que saca lo profundo de ti. Hay rema en tu vida, hay algo ahí. Y te lo saca. Ya necesitas pensar mucho ya. Ya está ahí, es parte de ti. Cuando lo aprendiste ni idea, ¿no? Pero ahí está. ¿Te crees que la aprendí? Lo aprendí en un momento. Y lo saca cuando hay que sacar. Ahora sí que la puedes. Muy bien. Entonces, ese es el SVD. ¿Ya? Ojo con esa técnica para los CPI. Acá tenemos un ejemplo. Es un ejemplo sacado del. No sé, tú. Nosotros no vimos. No, esto es una chica. No, yo tampoco lo veo. Tampoco, pero deberían. Reducción de Reducción, sí. ¿No quieres? Yo lo vi en su sílabo. Debería estar ahí. Bueno, No tanto de ese. Ese Sí, porque era un tema específico, que era Ah, sí, relación de sí, la sí, universidad, sí, estaba sí, PSA, sí, GMD, Yuma, te ponía todos. lo mencionaron, mamá, no desarrollaron. No, sí, claro, no desarrolló. O sea, pero no a nivel de algoritmo, sino a nivel de qué funciona para qué funciona para qué. Ya, entonces la matemática yo lo. Ya tenía. Por Ah, ejemplo, el SVD es lineal. En lineal ahí sí te hacen hacer todo el SVD completo. hicieron un ejemplo completo. Sí, o sea, con el saltar el loop. con el determinante y todo. Sí, 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 sí. Ah, sí. Decías cada uno de los testos, tenías que sacar. ¿De qué universidad? Cuando yo llevé ese curso en el mismo grado, me hicieron sacar. Se llama aplicando todas. Eso se llama. Eso decían los que para meter en más. Para eso es el algoritmo. ¿Para qué tratar de hacerlo mal? No es el algoritmo. Me acuerdo que el examen era eso y otra cosa, porque eran dos cosas. Oye, Porque es más. Sí, 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 sí. ¿Has hecho una pasantía? Sí. Yo creo que está en otro nivel. Está bien. Entonces, miren, aquí podemos ver claramente el sigma, los valores singulares, ¿verdad? Se toman los 3 más grandes, después de verlos ordenados. U está guardando entonces la relación entre documentos y cada uno de los subfactores latentes, ¿no? Que son dimensiones ocultas que se descubren con esta técnica. Pregunta. ¿Cuál sería el embedding para el documento 1? Ya, bueno, vamos a la práctica. Sí. Estoy bien. ¿Cómo sacas el embedding para el documento 1? O sea, esa es una pregunta crucial. Es aplicativo. No te voy a decir cómo se transforma A en U, sigma, B. Todos estaban durmiendo en el curso. Con Sherry. Sí. Y que aquí aparece la facturación, La me enseñó a sumar y restar. composición de valores singulares, por eso. Eso no es machín. Entonces, esa fue la línea. Obtención de las matrices U en el SVD. Aplicación, es una cosa. No, eso no te queda en. No me acuerdo. Eso fue cuando yo me empecé, señor. Claro, No antes. Estamos acá. ¿Dónde estamos? Ganó Francia, pero es Francia. Ya que estamos en. Francia ganó. Chicos. Ok, esta es la descomposición U sigma B. Ok. Preguntas aquí.
¿Cuál es el embedding del documento 1? El documento 1 es 10, 15, 3, 0, 10. A ver, saca el embedding. ¿Cómo? Saca el embedding. El vector final. Alejandro, explícale. ¿Cuántas dimensiones debe tener? ¿Ah? Tres. 3 dimensiones. Sí. A ver, saca el embedding. El que lo hace aumenta una estrella más. ¿De verdad? Acá Pizarra. Pizarra. Ah, Amanda No me acuerdo cómo se llama. el estrella. Es el tipo de eso. Ah, señor. claro. Eso lo hice solamente para ese examen. Después de eso ya. Pero al menos, ¿cómo se saca? Tienes que hacer la multiplicación de todo. Para el documento 1. O sea, este y este. Mire, de U, sigma y B, ¿cuál de ellos se guarda? ¿Cuál de ellos se guarda? Uno de ellos solamente se guarda. Y los otros dos no interesan. A menos para revisión del elementado, para poder tener el pedido. Sigma. No. Sigma permite, se me permite a mí sacar los R. Ya está, ya los tengo. Eso se descarta después de eso. Ah, se guarda el U. El U. Entonces se puede decir que el embedding del documento 1 es menos 30, 0.41, menos 0.79. ¿Por qué? ¿No? ¿Pero por qué? Pero, Explique. sí. Pero esto es señalado ahí ya. Es verdad. ¿Por qué se guarda B? Así ¿Qué? Porque lo que se guarda son las dimensiones de no espacio. ¿Ok? Y ese es B. ¿Ah? Ese es B. Son 3 dimensiones. Ahora es cada documento, o sea, la guarda los documentos. EU, hoy ya no me interesa. No, ¿Qué? lo ve. El V. Ve contiene las coordenadas de cada término en el mismo espacio. Ah, se saca la inversa del. No, es transpuesta, pero cuando lo vamos a usar, lo vamos a usar con. A ver, ¿cómo era esto de acá? Bueno, 7. Documento 1. Claro, Es 1, 5. Pero Hay que multiplicarle por. Para que se multiplique con B debe ser 5, 3. ¿No? Solo me interesa B. ¿Ah? Solo me interesa B. ¿Ok? Entonces voy a multiplicar el documento 1, que es 10, 15, 3, 0, 10, por B transpuesta. O simplemente B, que es esa matriz. El problema es aquí la dimensión, ¿no? ¿Este qué dimensión es? 1 por 5, ¿no? Muy bien. ¿Y B de qué dimensión debe ser? 5 por 3. Muy bien. ¿Y esto qué produce? ¿Un vector de qué tamaño? El encoding sería entonces un vector de qué dimensión? 1 por 3, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, porque recuerda que son 3 dimensiones. ¿Ah? Es un producto punto del documento por cada uno de los vectores. ¿Cuántos vectores son? Son 3 vectores, recuerda. Entonces aplicas producto punto por cada vector latente. Y sacas todos los. Ya, sí. Y ya está, y ese es el valor, ¿no? Coges el vector del documento 1 y le aplicas producto punto por cada vector latente. Y ese sería el vector reducido, ¿no? El embedding. Ya está, ahí para... Ahí queda mejor. Sí. Solo que ahí me faltó ubicarlo bien, ¿ya? Pero el V ya está transpuesto Hay que voltearlo. o se tiene que transponer. Tiene que ser B, ¿por qué es B transpuesta? Tiene que ser, Pegarlo con B normal. o sea, tiene que ser V. Sí, el V normal. Ya. Si queremos hacerlo matricial, pero en la parte que se hace
algóricamente, porque Claro, los claro. ves se guardan en una especie de lista, ¿no? Sí, Todos sí. vectores latentes. Vector latente 1, vector latente 2, vector latente 3, ya está. Y multiplicas por cada uno, por eso arriba le he puesto así. Porque en la práctica sí lo guardamos. Una lista de vectores latentes. Claro. Y aquí simplemente producto punto. Ay, pensaba que se transponían para poder multiplicar. Ya está. Matricialmente sí hay que ponerlo adecuadamente, no hay que voltear. Y listo, y ese es nuestro embedding. Y este embedding es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, miren, le dije a Cloud que me genere este gráfico, no sé si lo he hecho bien, ¿ah? Ya no tuve tiempo para verificarlo, ¿ok? Que me traiga las dos componentes, B1 y B2, y visualice los documentos en esa nueva dimensión. sea, esos son los embeddings de los 10 documentos, tomando las dos primeras. Solamente las dos, ¿no? Solamente los dos. Los dos primeros, los dos más altos. Se podría ¿Ok? decir que el Entonces, cada documento lo he reducido a un embedding de 2 dimensiones. Sí, sí. De 2 dimensiones y esta es la visualización. Sí. O sea, el doc 7 y el doc 6 se parecen. Están muy cercanos. Y si tú ves la matriz, tiene algo de razón respecto a los demás, ¿no? Bueno, Sí, 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 sí. Bueno, no sé. por la magnitud tal vez, ¿no? Por la magnitud. El documento 1 está muy lejos. ¿Tendrá sentido eso? En Stanford es 0, mientras que los demás... Sí, porque tiene números demasiado el altos. 3 viene lejos. Sí, cuando lo haces. Y el 3 también tiene un número altísimo. Ok. Más o menos, yo creo que sí, tiene algo de sentido, ¿no? Y ahí si no tiene sentido, tendremos que dibujarlo a mano. Es una Por- predicción. Es que no, eso es una predicción. Sí, es la proyección en 2 dimensiones. Ah, yo pensé que tomaba las dos primeras columnas. No, está proyectando las 2 dimensiones del SVD. ¿Ya? El embedding, en el ejemplo anterior, es de 3. Claro. Solo estoy tomando las 2 y visualizando acá. Está bonito. Me gusta. Muy bien. Mismo problema que ya habíamos comentado en la clase de reducción de la dimensionalidad, ¿no? Costo computacional aquí es elevado. Se requiere toda la matriz, ¿no? Una matriz de M por N para el input, ¿verdad? Y esto es costoso. Esto es muy costoso en espacio. En espacio. ¿Ok? Otra cosa más también. No sé si se acuerdan del Pearson versus coseno en recomendación. Sí. ¿Cuál era la ventaja del Pearson? Pearson creo lo estandarizaba de alguna forma, ¿no? O cuál era el problema del coseno, ¿no? Respecto a Pearson. Ah, ¿cómo era? O sea, Pearson utilizaba solo donde intersectaban, donde ambos Claro, solamente considera la intersección, ¿no? Ya que los valores vacíos le da una interpretación diferente de cero, simplemente no existe, ¿no? Ajá. Entonces, ese concepto de interpretación, o esa interpretación, ¿no? de dispersión de valores nulos, por ejemplo, no lo tiene el SVD. La matriz A entra como tal, con todos sus ceros. Entonces, semánticamente se puede mejorar. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Esos ceros son modelables dentro de la matriz SVD? Intervienen. Los ceros intervienen. Y no deberían. ¿Verdad? No deberían. Muy bien. Bueno. Y ahí tendríamos que entrar a discusión, ¿no? De hecho, las redes neuronales se fijaron en esto. ¿Ok? Y mejoraron bastante el embedding. Por eso el día de hoy usamos puros embeddings de redes neuronales. Y es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? ¿Cómo generamos un embedding a partir de las redes neuronales? No vamos a entrar a detalle de la red neuronal porque eso ustedes ya lo conocen. ¿Ya? Sino como vamos a ver dos técnicas. Primero vamos a ver las técnicas de cómo podemos generar o cómo podemos llevar un grafo a vectores numéricos usando estrategias de red neuronal. Vamos a verlo más adelante. Si no lo vemos mañana, lo vemos la próxima semana. ¿Ok?
Muy bien, ya. Ok, y por aquí ya estamos terminando. Qué bueno. Ah, no, acá está mi comida. Por qué tengo hambre. No le he acabado. Ya. Por último, vamos a ver una mirada, ¿ok? ¿Cómo podemos pasar de una cuadrícula de datos tabulares a grafos? O simplemente vectores característicos a grafos. Para eso, vamos a empezar por esta pregunta, ¿ok? Dada esta tabla de información, esta tabla que guarda títulos y géneros, títulos de películas y géneros, ¿cómo podríamos llevarlo a un grafo? ¿Cómo podríamos representar esta dataset mediante un grafo? ¿Cuál es la necesidad de llevarlo a un grafo? Las relaciones. Si yo modelo la información en base a sus relaciones, tengo una serie de algoritmos para poder extraer conocimiento. ¿Verdad? Por ejemplo, comunidades, ¿no? PageRank. ¿Qué hace el PageRank? En palabras sencillas, No. O sea, un ejemplo de la película que más... en un grafo, ¿qué hace el PageRank? ¿Qué hace el PageRank? Al que tiene más referencias. ¿Ok? Al que tiene más conexión. Sí. Que Pero tiene que menos- sí, Propaga la conectividad, ¿no? El que tiene más referencias más centradas, Ah, no, más poder de propagación. Caramba, se quita la palabra. estamos conectados. Se está conectando. Es una parte. Ok. Mira, aquí tenemos un grafo. O sea, esta es una forma. Esta es una forma de poder llevar estos datos a un grafo. Estoy tomando solamente géneros, ¿no? Los vértices, ¿qué serían? Las películas como entidades. Y la relación sería si existe un género en común. Pero eso no se puede ponderar. Eso no se puede ponderar. Claro, lo malo es que aquí no puedo ponderar. Y si tiene más de un género, porque Sería multiarista. Ah, bueno, también. Multiarista. Si es que queremos modelar la multiarista, ¿no? Ya no sería un grafo simple, sería un multigrafo. Los multigrafos nos traen problemas semánticos. Generalmente se usa una sola arista. Ah, una Eso sola se arista. podría ponderar. Le podríamos ponderar, ¿no? Cuanto más relaciones hay, aumenta el peso, ¿verdad? Si encuentro más películas perdón, si encuentro más géneros en común, más peso de conexión entre estas dos películas. Muy bien. En fin, o sea, y ahí tú te comienzas a imaginar cómo podría ser tu grafo, ¿no? En base a lo que quieres hallar también. ¿Por qué un grafo y no como tabla? Como ya podemos intuir, la tabla pues no guarda la relación entre filas. O sea, la relación está intrínseca, está ahí, pero hay que generarlas. Hay que llevarlas a una estructura apropiada que pueda manejar las relaciones entre tuplas o entre unidades. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Además, lo que estábamos hablando, se puede agregar pesos a dicha relación. Y hay formas de agregarle pesos. Y vuelvo a repetir, todo depende de la aplicación. Hacia dónde quieres llevar. Y por último, ¿no? Te abre o te lleva a otro mundo, al mundo de los grafos. Y aquí tienes otra variedad de técnicas, ¿ok? De técnicas que podrías aplicar. Muy bien. ¿Cómo construir un grafo? Tenemos los grafos intrínsecos, los grafos que por su naturaleza se construyen o se estructuran como tal, aunque algunos de ellos no son explícitos, son implícitos, hay que generarlos. Un grafo intrínseco explícito sería, por ejemplo, el modelo de conexiones, ¿no? De conexiones de aeropuertos. Podría ser, ¿verdad? Porque ahí claramente la información cómo se guarda, ¿no? Las ciudades
¿Ok? Y hacia dónde está conectando. Punto inicio, punto final, ¿no? Entonces, ese sería un grafo intrínseco porque esa es su naturaleza y es explícito en su estructura. Está ahí el grafo. No hay que hacerle más que simplemente procesarlo, ya está, ¿no? Aplicar los algoritmos. Pero hay grafos intrínsecos que la relación está ahí, pero no lo vemos. Hay que sacarlo, hay que procesarlo, hay que generarlo. Hay que generar. ¿Ok? Por ejemplo, este grafo de acá, ¿no? Este grafo. La relación está ahí, pero hay que generarlo. Hay que generar el grafo a partir de los genes. Muy bien. Y también vamos a ver los grafos de proximidad, que es lo que les puse en el laboratorio pasado al final y que mañana lo vamos a reforzar. ¿Ok? Mañana o el jueves, que nos toca. ¿Tenemos algo planificado para el día jueves? No, ¿no? Nada. Esta semana ya es semana de relax, ¿no? Y la otra semana también. Estamos ya. De la próxima Ya terminó semana. el curso. Ya terminó el curso, ya. ¿A qué venimos? Hasta sacar una lección final. No, nos falta todavía. Nos falta. O sea, a lo que me refiero. Nos falta también dos continuos. ¿Qué? ¿Cómo que estás haciendo? El corredor me había escrito ¿Qué? No, proyecto. 2 continuos más. Bien. Para completar, igual que el siglo pasado. Asistencia que son conmigo. Germán, No. Él lo hace por otra cosa. no, pero el Yo, por favor. no, 5 años ya. El La avance del proyecto presentación. no era una continua. La presentación. Claro, está. Esa es la Ya, continua. está. Esa es Claro, nuestra ya. continua. Y esta que presentamos. O sea, Y la que voy a dejar ahora, que ahí están las dos. Esta- Entonces nos faltaría una. Falta una. No, ahí están las dos. Suficiente. No, Ya. está. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa se va a ganar? Ok. Se entregó. Mejor. Revisa medios. Entonces, los grafos de proximidad son un tipo de grafos que se forman en base a las similitudes. ¿Ya? En donde los vértices son cada uno de los objetos, cada fila, y la arista es la proximidad, ¿no? Por ejemplo, como el grafo Canén, que es la clásica técnica que utilizamos para generar este tipo de grafo. ¿Y qué sería el peso? Cuando formamos un grafo de proximidad, Ahí está. ¿ok? Por ejemplo, este vértice de acá, que está señalando, ¿cuáles son sus adyacentes? Ahí están sus adyacentes. ¿Cómo es obtenido? ¿Usando qué cosa? Los 2 vecinos más cercanos, ¿verdad? Calculas los 2 vecinos más cercanos de toda la colección y esos son. Y armas el grafo. Muy bien. El peso de esta arista, ¿qué sería? La distancia que La distancia o la similitud. Depende de la técnica con la que se aplica, ¿no? ¿Es un grafo dirigido o no dirigido? no dirigido. Es simétrico. Porque la tesis es simétrica. ¿Se puede aplicar aquí Pesheran? No, porque no es dirigido. No podemos aplicar aquí la propagación de la interferencia. ¿Ok? ¿Se puede aplicar detección de comunidades? Sí. Sí. ¿Tendrá sentido aplicar la ruta más corta de un punto a otro punto? ¿Para qué serviría? Sí, para saber cuáles son los si es que son parecidos o no. La ruta más corta de un punto a otro punto. ¿Cómo lo interpretarías? Eso es estructura de datos. ¿No? Pero. Pero es un grafo. Claro. Es un grafo ponderado. ¿Tendrá sentido aplicar la ruta más corta? ¿Y para qué serviría? Sí, o sea, de cierta forma puede. Que depende de qué sean los nodos. ¿Cómo? Depende de qué sean los nodos. Los nodos, Por ejemplo. claro, depende de la aplicación. Por ejemplo, a ver, usemos una aplicación que de hecho, una aplicación que lo vamos a hacer en el siguiente slide. Que cada nodo sea un documento. Ya. ¿Ok? Este, Entonces, aunque no tiene mucho sentido ahí, ¿no? No. Totalmente el mismo tópico. Por ejemplo, el documento sí podemos hablar de tópicos, ¿no? Ahí sería de detección de comunidades. Ya, pero estoy hablando o sea, quiero hallarle una aplicación al camino más de corto. ser un disco.
Como que los documentos necesarios para cierto tópico. O sea, me explico, vas a hacer tu tesis, entonces haces el camino más corto, que son los documentos más importantes para esa tesis. Ya donde lees toda la comunidad. Ah, claro, es cierto. Siempre ¿Cómo te explicación? podría ser Tienes un si es que el documento lo descompongo en chats. Imagínate que un documento lo descomponga en chats en párrafos. ¿Ok? Sería como medir, a ver, el párrafo de mi paper, el párrafo de mi paper con el párrafo X de otro paper, más o menos cuánto distan. No sé, pero por ahí iría. Tendríamos que encontrar la semántica de la aplicación. Sería que tal vez, por ejemplo, tengo un paper y tengo otro paper, hay un enlace entre esos dos papers, es por algún tipo de semántica que tiene. Entonces, esta secuencia de paper Claro, tiene algún tipo de relación. claro. Cuanto más corto sea el camino en función de la cantidad de vértices, más semántica es, ¿no? Ojo que el camino mínimo, hay dos tipos de camino mínimos. Hay un camino mínimo basado en la longitud del camino y el otro en la suma de los pesos. ¿A cuál camino nos estamos refiriendo? De los pesos. ¿Y qué aplicación le daríamos al camino basado en la longitud del camino? Entonces, pero para eso no tendríamos que ponderarlo. Porque si no. La cantidad de documentos para cierto tópico. Pero es que no tendría sentido. ¿Cuánto se aleja este tópico de este otro tópico? Claro, o sea, digamos, Pero hablas de eso usa longitud, mejor el peso. ahí lo ves por longitud. Mide la longitud del camino, Hablas de la longitud de la separación. Interesante. Cosas que se pueden hacer. O sea, mira, hemos llevado el mundo a grafos y con grafos ya se nos ocurren otro tipo de aplicaciones. Y por ahí podríamos resolver otro tipo de problemas. No tuvo participación activa. Ahora sí te lo Ok, por ejemplo, este está en un paper. Ahí está el paper. Desarrolla un grafo de concurrencia de keywords en los documentos. Y después hay muchas aplicaciones. Está viendo también redes bayesianas hace poco. Concurrencia de keywords. Es decir, cada nodo sería un keyword o un tópico. ¿Y la lista qué sería? La cantidad de veces que pasa un. Y Entre keywords. la cantidad de El documentos. documento es la capacidad de keywords. La cantidad de documentos que contienen dichos keywords. Entonces ahí está, ¿no? Si los términos concurren en un documento. Entonces, esto va incrementando. ¿Ya? El peso de esta lista está en función de esa frecuencia, ¿verdad? Está en función de esa frecuencia. Muy bien. O sea, y ahí podrías sacar el paper que contiene la mayor cantidad de información sin necesidad de leer lo demás. Más que el paper, los keywords. O sea, Claro, si el keyword está asociado a un paper. Claro, ya, o sea, asumiendo que esos son papers. O sea, yo me leo en los grandes nada más y omito los chiquitos porque sé que ese chiquito intrínsecamente está ligado al más grande. Claro. ¿Cómo? No te entendía. ¿Puedes repetir? Yo tampoco es. El punto sería que, por ejemplo, si tú sabes dónde están los nodos, la idea es, o sea, como esas son las cantidades de papers en los que aparecen. Es que no tiene sentido. O sea, es que si esos son keywords, yo entiendo que las keywords de grafos están en las keywords de embedding más o menos reutilizadas. O sea, hay keywords que grafos y embeddings comparten. Entonces, si, digamos, yo quiero leerme redes neuronales, ya no tengo que leerme necesariamente ese paper de grafos, sino el de embeddings, porque sé que comparte información con la de grafos. Ojo, que esto no veces, ¿ah? Ah, bueno. Claro, Sí. no, no me entendí. Ya. Saquen en cuenta la estructura. ¿Qué son las aristas? Vuelvo a repetir. En sus propias palabras. En los que se relacionan. La cantidad de palabras en donde La cantidad de comportamientos. se comparten esos son los keywords. ¿Ok? Esos son los keywords. Es un grafo Si hay más frecuencia de esos dos keywords, o sea, si hay más documentos que contengan ambos keywords, entonces ese sería el peso, ¿no? Un mayor peso. Un mayor peso. Ahora, ¿qué podemos hacer con eso? Diversas aplicaciones. De hecho, ahí se listan algunas. Detección de subtemas, sugerencia de tags relacionados. Yo estoy acá, por ejemplo, quiero un tag relacionado.
Entonces, ahí los tengo. Simplemente analizo los adyacentes. Pero quiero el más relacionado. Fíjate en el peso, pues. El peso te da el tag más relevante, podría decir, en función al contenido, ¿no? Al contexto, porque se encuentran más documentos. Dicho está. Esta es una nube de puntos, pero con relación. No sé si ustedes han visto los nubes de puntos, son como aislados, ¿no? Son nodos aislados, pero aquí los tenemos relacionados. ¿Ok? Entonces, este paper lo introduce para un sistema de base de conocimiento. ¿Ok? Hay una plataforma que se llama, que usan las universidades. Y mira, es una plataforma de base de conocimiento donde las universidades suben sus papers, las tesis, ¿ya? Bueno, acá no está. Y se va generando una especie de grafo. Grafos colaborativos. ¿Dónde está el grafo? Chuta, no hay nada. Está fan de profundidad. Acá hay un ejemplo. Este es un grafo, por ejemplo, que también se genera en dicha herramienta, es en base a los autores y las listas que son, La cantidad de colaboración de citas. De citas. Son coautores. Por ejemplo, David y Pablo son coautores en un paper, entonces ahí tenemos uno, más uno en la lista. Si tienen otro paper en donde ellos han sido también coautores, El tamaño de la cantidad. se va incrementando. ¿Okay? El tamaño del nodo sería la cantidad de publicaciones. La cantidad de publicaciones que tiene dicho autor. ¿Okay? Dicho autor. Y así. Y hay otro grafo más que genera esa herramienta. ¿Ya? Grafos también entre instituciones, por ejemplo. Se elabora un grafo entre instituciones. Los convenios. Y las listas serían los papers en común de los trabajadores, ¿no? De los investigadores, los convenios, las patentes, porque guardan en patentes, revistas, en fin, todo lo asocia. Es una plataforma que guarda ese tipo de información. Hay otra herramienta que genera grafos de conocimiento a partir de tu Obsidian. 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 Sí. Que te genera un grafo a partir de tus Markdown. Sí. Entonces, haz algo similar. El problema es que Eso es el proyecto. el problema es que te da el grafo. Ahora, ¿tú qué haces sobre el grafo? Eso le falta Obsidian. Sí. No, pero yo estoy... Ya, pero ¿qué haces sobre ese grafo? Hay que aplicarle otras técnicas, pues. Hay que extraerle más información, patrones. De hecho, Obsidian internamente ese grafo lo usa para autocompletado. Estaba viendo por ahí también el paper de Obsidian. Bueno, no es un paper, es un reporte técnico. En fin, muy bueno. Muy bueno. Por último, los grafos de proximidad, por ejemplo, en textos. Ahí también me estoy basando en ese paper, el año 2019. Bien, ya lleva buen tiempo. En donde ellos, los textos, lo descomponen en chunks, así como un RAG, ya sabemos, y generan pues el grafo de chunks, podría decirse, ¿no? Cada chunk pertenece a un párrafo. Y acá hay que equilibrar bastante, ¿ya? Porque, por ejemplo, en ese paper les decía, si yo genero pocos chunks, perdón, si yo genero pocos chunks en un documento, ¿cómo más o menos sería el grafo? ¿Okay? Versus a que genere una cantidad mayor de chunks. ¿Cómo la generación de chunks repercute en el grafo? A mayor cantidad de chunks, más nodos, ¿verdad? Más nodos. Pero recuerda que este es un KNN graph. Por cada chunk tengo que hallar los más similares. Si yo tengo muchos chunks de un libro, ¿qué va a pasar ahí en su densidad? ¿Cómo es el problema de las cintas que puso en el anterior? La cinta, el tamaño, las filas, sí. Para el examen parcial 1, había un tema, una cinta, el P y el R. El R era la cantidad de pilas y el B era estos espacios grandes. Ya. Sí, ¿él se acordó? ¿Qué cosa? La técnica. Ajá. ¿De Disney? No, antes. No, el siguiente. ¿Cuál? La de las bandas.
Patas. Allá. Y ahí ya siempre. Él dice, ¿Por qué? Yo estoy en eso. ok, hay en cierta una relación, ¿no? Porque eso es lo que hace LSH, ¿no? Divide en bandas. Pero, bueno, eso. Ellos decían, si es un documento grande y yo traigo muchos chunks, cuando construye el grafo KNN, con K igual 3, por ejemplo, es probable que los chunks del mismo documento estén en la misma densidad. ¿Ok? Y se produzca islas, muchos subgrafos. Cada subgrafo es un conjunto de chunks que pertenecen al mismo documento. Pero para propósitos del paper eso no querían. Ellos querían que en este, por ejemplo, clúster tengamos chunks de diferentes documentos. Porque ese es el objetivo, hallar similitudes entre chunks de diferentes documentos. Entonces ahí tienen que equilibrar. Y ese es un problema, ¿no? O sea, ese es un tema de calibración. O sea, tú tienes la técnica, pero ahora, ¿cuál es el K correcto? ¿En base a qué? Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, hay muchas aplicaciones acá que se pueden hacer. Detección de párrafos duplicados, ¿no? Cuando trabajamos con chunks, clustering temático, resumen extractivo guiado por centralidad. Hay algoritmos de centralidad, ¿no? Como los influencers. Ok, una vez que tengo el grafo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ok, entonces para la siguiente semana, o el día de mañana, vamos a ver las técnicas más que trabajan con los grafos. Trabajan con grafos. Y ahí terminamos la parte 1 de reflexión de grafos. Después de esta semana, vemos es probable que veamos. Ahí voy a escoger ya, porque hay 2 tópicos más, pero no podemos hacer los 2. Voy a escoger. No, díganme ya. No la han visto. Lo de grafos es interesante. Estoy entre esos 2. Ahorita les comento. Bueno, solamente ese profesor, ¿por qué no he visto? Este de acá, que es un montón de aplicaciones, puede hablar de tipo grafo. Este de acá. ¿Okay? Es que es lo mismo. Genera embeddings, por ejemplo, genera embeddings, Pero correr. pero correos neuronales. ¿Ya? Correos neuronales. Entonces, aquí, por ejemplo, sí se toma en cuenta el vacío. El vacío. O sea, los valores nulos. Le da una solución al sparsity de la matriz A del SVD. Y por eso que los embeddings generados con esta técnica en la práctica son mejores que los del SVD. Y eso es lo que se usa más, ¿no? Por ejemplo, Face Recognition. Face Recognition utiliza esta técnica. La técnica que te genera 128, pero antes de generarte un vector 128 te genera previamente un vector geométrico mucho más grande. A partir de ahí le empiezas a hacer una red neuronal y eso dice vector de 128. O sea, hace una técnica de extracción de características primero. Es una técnica muy conocida que ya se inventó hace varios años. Pero esa técnica te retorna un vector muy grande, disperso. Lo metes a esta red neuronal y te genera una línea de 128 de tamaño. Muy denso y eficiente. Perdón, eficaz y eficiente porque es una división baja. ¿Qué se obtuvo con eso? Más del 99% de precisión. Y esa es la técnica ahora que se usa, que usan los celulares, que usan todos. Es un caso de éxito. Creo que es el más representativo.